En esta oportunidad vamos a aprender a hacer la fórmula, el esquema y la ecuación química de los óxidos ácidos. En primer lugar, vamos a ver cómo realizar el óxido carbónico. Óxido carbónico quiere decir que viene del elemento carbono. Entonces buscamos en la tabla periódica el símbolo del carbono y el símbolo del oxígeno, porque al ser óxido se va a unir con el oxígeno. Entonces colocamos, para realizar la fórmula, el símbolo del carbono y el símbolo del oxígeno. Luego en la tabla periódica, en la parte de atrás, buscamos las valencias. Buscamos al carbono. El carbono tiene valencia 4. Entonces, la valencia del carbono la voy a colocar debajo del símbolo del oxígeno. O sea que debajo del oxígeno voy a poner un 4. Busco en la tabla periódica la valencia del oxígeno. La valencia del oxígeno es 2. Entonces, el 2 del oxígeno lo voy a poner debajo del símbolo del carbono. Debajo de la C voy a poner un 2. Pero en este caso, los números intercambiados son uno múltiplo del otro. Entonces, puedo hacer una simplificación. Puedo dividir ambos números por 2. Entonces, 2 dividido 2 me queda 1. El número 1 no se pone. Y 4 dividido 2 me queda 2. Por lo tanto, la fórmula va a ser CO2. Con esta fórmula, que es la fórmula del óxido carbónico, voy a realizar el esquema. Para el esquema, lo que tengo que saber es la cantidad de electrones que tienen ambos elementos en el último nivel. Entonces voy a colocar el símbolo del carbono y voy a buscar en la tabla periódica, en la parte de adelante, cuántos electrones tiene el carbono en el último nivel. En el último nivel tiene 4 electrones. Por lo tanto, yo voy a poner 4 crucecitas alrededor del carbono, que eso me estaría indicando los 4 electrones que tiene el carbono. Luego voy a buscar el oxígeno en la tabla periódica y voy a mirar cuántos electrones tiene el oxígeno en el último nivel. Tiene 6 electrones. Y, de acuerdo a la fórmula, yo tengo 2 oxígenos. Entonces voy a colocar a un lado del carbono un oxígeno con 6 puntitos alrededor que van a representar los 6 electrones del último nivel. Y el otro oxígeno al otro lado del carbono también con sus 6 puntitos alrededor indicando los 6 electrones. Como el carbono tiene 4 electrones, para cumplir con la regla del octeto necesita 4 electrones más para llegar a 8. Y el oxígeno tiene 6 electrones, para cumplir con la regla del octeto necesita 2 más para llegar a 8. Por lo tanto, como los dos necesitan electrones, no podemos hacer un intercambio en donde un elemento le da electrones a otro. En este caso van a tener que compartir electrones. Entonces, el carbono va a compartir un electrón con el oxígeno y otro electrón con el mismo oxígeno. De esta manera, el oxígeno de la derecha me queda con un total de 8 electrones, porque tiene los 6 propios más 2 del carbono. Y el carbono tiene 6 electrones ahora, porque tiene los 4 propios más 2 del oxígeno. Es decir, que al carbono le siguen faltando 2 electrones. Los va a compartir con el oxígeno de la izquierda en este caso. Entonces va a compartir 2 electrones con el oxígeno, de manera tal que ahora el carbono, al tener 4 y compartir 4 más, llega a 8 electrones. Y el oxígeno de la izquierda, al tener sus 6 electrones y compartir 2 con el carbono, también llega a 8 y cumple también con la regla del octeto. Cuando vamos a hacer la ecuación química, en este caso vamos a tener al elemento carbono sumado al oxígeno. Y recordemos que el oxígeno es biatómico, es decir, siempre va a llevar un 2 debajo de su símbolo, porque es el oxígeno que obtenemos del aire y en el aire lo tenemos como molécula de oxígeno. Eso me va a dar como resultado el dióxido de carbono, que es la fórmula que obtuvimos al principio. O sea que después de la flecha voy a tener la fórmula del dióxido de carbono.
esta ecuación ya me queda equilibrada porque tengo un carbono a la izquierda y un carbono a la derecha, 2 oxígenos a la izquierda y 2 oxígenos a la derecha de las flechas, por lo tanto no tengo que colocar ningún coeficiente delante de la fórmula o de los elementos.